Bien, continuamos con el estudio del aparato digestivo. Cuando hablamos del aparato digestivo o cuando iniciamos esto, les mencioné que la importancia que tiene el aparato digestivo. El día de hoy vamos a abordar esófago y estómago. Son temas muy importantes. Pero primero vamos a hablar de que de aquí en adelante, desde el esófago hasta el recto, vamos a estar hablando de 4 capas. Todo se conoce como tubo digestivo, aunque hay una parte muy dilatada que en este caso es el estómago, pero todo se conoce como tubo digestivo. Y todo el tubo digestivo va a tener esas 4 capas. Internamente va a tener una mucosa. Y ya hemos estado hablando de mucosa y la mucosa es el epitelio y debajo del epitelio su lámina propia de tejido conectivo, pero ahora se adiciona una tercera parte en la mucosa, que es una muscular de la mucosa. Epitelio, lámina propia y muscular de la mucosa. Componen la capa interna que es la mucosa. Debajo de la mucosa vamos a encontrar la submucosa, que es de tejido conectivo denso y regular. Aunque es denso, vamos a ver que siempre tiene muchas fibras elásticas, porque el, prácticamente el tubo digestivo necesita esa elasticidad. Después de la submucosa sigue la muscular, y para no confundirla con la muscular que de la mucosa, se le llama muscular externa o algunos le llaman muscular propia del tubo digestivo. La mayor parte tiene 2 capas, pero vamos a ver que en el estómago posee 3 capas. Y por último, vamos a ver que hay una capa de tejido conectivo, que regularmente ese tejido conectivo es laxo, con mucho tejido adiposo y tiene una capa de mesotelio final, que es una capa de células planas. Pero en el esófago vamos a ver que no tiene mesotelio. También hay otros órganos que se mencionan posteriormente que no tienen, que pueden no tener mesotelio, y entonces a eso se le va a llamar adventicia. No lo tengo acá, pero lo van a ver cuando veamos el esófago. La mucosa entonces va a variar un poco, no podemos generalizar totalmente, va a variar un poco la estructura de la mucosa dependiendo de la parte del tubo digestivo que estemos estudiando. El, Aquí dice diherencias, pero el epitelio posee diferencias a lo largo de ese tubo digestivo, dependiendo de la función que tenga. Si es para proteger, como en el esófago, será un epitelio grueso con muchas capas de células. Si es para la absorción, vamos a ver que tiene unas estructuras que se llaman microvellosidades. Y si es para la secreción, pues va a estar adaptado para la secreción. Bueno, además de que los epitelios en el estómago tienen funciones bien definidas, hay una que siempre lo va a tener, que es servir de barrera. Servir de barrera para que no entren elementos nocivos al interior de nuestro cuerpo. A estos se les llama antígenos. Impide la entrada de antígenos a nuestro cuerpo. Aquí tenemos un esquema en donde acá tenemos la mucosa. Después de la mucosa tiene su epitelio, su lámina propia. Dentro de esa lámina propia vamos a ver que hay nódulos linfoides. Después está la muscular de la mucosa.
Y aquí ya podemos ver que esa muscular de la mucosa o muscularis mucosae tiene dos estratos, uno interno donde las fibras son circulares y uno externo donde las fibras son longitudinales. Ahí termina la mucosa, epitelio, lámina propia y muscular de la mucosa. En color amarillo encuentran ustedes acá la submucosa. La submucosa de tejido conectivo un poco denso, pero con muchas fibras elásticas. Después está la muscular propia o la muscular externa, que en este caso tiene también dos estratos. Solo en el estómago que va a tener tres, pero aquí normalmente en el esófago y en el resto de intestinos solo tiene dos. La capa externa tiene fibras circulares y la capa interna tiene fibras circulares y la capa externa tiene fibras longitudinales. En medio de los dos siempre hay un plexo nervioso, como vamos a ver. Y también en la submucosa hay un plexo nervioso. Y por último está la serosa. La serosa que está compuesta de tejido conectivo y con un mesotelio final. Nosotros podemos apreciar acá que a lo largo de todo el tubo van a haber glándulas. Esas glándulas pueden localizarse en la lámina propia, o sea, en la mucosa. Pueden localizarse en la submucosa, como las podemos ver acá. Y pueden localizarse afuera. Cuando se localizan afuera, entonces el conducto termina donde empezó el origen de la glándula. En este caso, acá tienen el colédoco. El colédoco saben que lleva la bilis del hígado. Entonces el hígado es una glándula que se originó en una parte del tubo, a nivel del duodeno principalmente. Pero hay glándulas que están fuera de una vez, como el hígado y el páncreas. Aquí lo tenemos de nuevo, un poquito más definido. Podemos ver el epitelio. Debajo en amarillo está la lámina propia. Dentro de la lámina propia puede haber glándulas, puede haber nódulos linfoides. Después está la muscular de la mucosa con dos capas, una circular y la otra longitudinal, la externa. Después está la submucosa y puede haber glándulas en la submucosa. Tanto en la submucosa como en la lámina propia, las glándulas van a desembocar su secreción hacia la superficie. Después vemos la muscular externa con sus fibras circulares en su capa interna, sus fibras longitudinales en su capa externa, y por último tenemos la túnica serosa, que tiene mesotelio. Si no tuviera mesotelio, entonces estamos hablando de una adventicia. Bueno, hablando de la mucosa, en la mucosa se va a observar en muchas porciones del tubo digestivo la absorción. Y la absorción se va a aumentar mucho. El tubo tiene una superficie interna, pero esa superficie interna, principalmente la mucosa, va a aumentar mucho debido a que en algunos lugares van a haber pliegues circulares, pliegues transversales. En este caso, estos pliegues van a aumentar la superficie. Luego que las células tienen vellosidades. No, que la mucosa forma vellosidades. Y las vellosidades van a estar formadas de lámina propia y de epitelio. Y después que las células tienen microvellosidades y aumenta mucho más el área de absorción. Y por último, que existe entre las microvellosidades una estructura que se llama glucocáliz, que está formado por proteínas que se proyectan desde la membrana plasmática de las células.
y ahí hay enzimas y ahí pues, se puede encontrar también algunas bacterias necesarias para finalizar la digestión de los alimentos. Importante a nivel de la mucosa. Aquí pueden ver ustedes diferentes mucosas. La mucosa, por ejemplo, del estómago, que es lisa, tiene glándulas en la lámina propia. Aquí está la superficie, aquí están las glándulas en la lámina propia y aquí está la muscular de la mucosa. La mucosa en el intestino delgado tiene vellosidades, son como dedos u hojas, con lámina propia y epitelio. Y también hay glándulas dentro de la lámina propia. Y aquí termina la muscular de la mucosa. Y en el colon, que nuevamente vuelve a ser sin vellosidades. Solo está el epitelio superficial, las glándulas dentro de la lámina propia y termina con la muscular de la mucosa. Tres formas en que se va a presentar la mucosa. La submucosa, en términos generales, podemos decir que es tejido conjuntivo denso y regular. Ahí vamos a encontrar vasos sanguíneos y ahí vamos a localizar un plexo nervioso, que es el plexo submucoso o plexo de Meissner. Hay dos plexos nerviosos, uno en la submucosa, que es el de Meissner, y otro que está entre las capas del músculo externo, del músculo propio del tubo digestivo, que se llama de Auerbach o se llama mientérico. Ambos están inervados por el sistema simpático. Aquí podemos ver en este esquema todo lo que acabamos de mencionar. La mucosa puede tener vellosidades. Este es el epitelio. Aquí está la lámina propia. Esta es la muscular de la mucosa. Aquí está la submucosa. Esta es la muscular externa. Y por último tenemos la serosa o adventicia. Puede haber glándulas dentro de la lámina propia, glándulas en la submucosa y glándulas afuera del tubo digestivo, que siempre van a mantener relación con la superficie por medio de su conducto que lleva la secreción. En este caso estamos hablando del hígado y del páncreas. Y ahora ya sabiendo que hay 4 capas o 4 estratos, vamos a empezar a hablar del esófago. El esófago es un tubo 25 centímetros de largo y su función es conducir los alimentos de la faringe hasta el estómago. Aquí, aunque este es producto de una disección, podemos ver el esófago y se pueden apreciar sus pliegues longitudinales. Y también el esófago se mantiene plegado. Solo cuando pasan los alimentos, pues se abre completamente su luz. Su mucosa y su mucosa forman estos pliegues longitudinales y desaparecen cuando pasan los alimentos a través de él. Esto es importante solo para poder mencionar la relación que tiene el esófago con otras estructuras. En la parte superior, la tráquea está adelante y en la parte posterior está el esófago. Después de la tráquea va a estar en contacto con o va a estar relacionado o íntimamente relacionado con el corazón, el esófago. ¿Por qué es importante esto? Porque a veces problemas del esófago se parecen a un dolor retroesternal en el corazón. Entonces, muchas veces por la subida de los ácidos, alguna persona podrá interpretar que es un dolor retroesternal y que es del corazón. O de repente sí es del corazón, pero se podrían confundir cuando están afectados. Más que todo para eso.
Aquí podemos ver, este es producto de una endoscopía en donde podemos observar el epitelio del esófago y en color rosado ya el epitelio del estómago. Bueno, describiendo el esófago, comenzamos describiendo su mucosa. La mucosa ya sabemos que tiene epitelio. El epitelio del esófago es un epitelio plano con muchas capas, es estratificado y es no queratinizado. Se pueden encontrar algunas células de Langerhans allí, en ese epitelio. Su lámina propia es de tejido conectivo laxo, puede tener linfocitos, puede tener nódulos linfoides y puede tener glándulas que regularmente son mucosas en la lámina propia. Y la tercera capa de la mucosa es la muscular de la mucosa. En la parte superior casi no existe. Solo de la parte media hasta la inferior, ahí va la mucosa del esófago. Aquí tenemos un corte transversal panorámico del esófago, en donde pueden ver ustedes abajo el epitelio. Se ve una parte de la luz del esófago, pero todo esto es el epitelio. Es un epitelio grueso, plano, estratificado, no queratinizado. Aquí están sus células basales, siguiendo ciertas papilas que forman la lámina propia, pero es las capas basales son más oscuras. Aquí es donde están las células madre. Luego esta parte intermedia, que son las capas intermedias, donde las células son poliédricas. Y por último, en la superficie, donde son planas las células. Aquí pueden apreciar la lámina propia y pueden ver dos nódulos linfoides y pueden ver glándulas también. Esta es la lámina propia y aquí está la muscular de la mucosa, bastante delgada, pero es la muscular de la mucosa. Y esta es la submucosa. Y luego vemos la capa muscular. La submucosa, la submucosa La submucosa, esta que vemos acá, aquí está la mucosa, con su epitelio, su lámina propia, su muscular de la mucosa. La submucosa que se ve una parte acá, esa submucosa es de tejido conectivo denso y regular. Tiene vasos sanguíneos, ahí está el plexo submucoso de Meissner y también tiene glándulas. Las glándulas, por estar en la submucosa, se llaman glándulas submucosas. Aquí podemos ver otro corte. Este es el epitelio, su capa basal de células, sus células intermedias. Y aquí vean las células aplanadas, estratificado no queratinizado. La lámina propia, la submucosa y dentro de la submucosa estas glándulas seromucosas. Bueno, este es un conducto excretor. Y está luego la muscular externa. La muscular externa, su capa interna es circular o circunferencial, su capa externa es longitudinal. Al principio, la muscular externa, yo digo al principio en su parte superior, la que está pegada a la faringe, ahí va a tener solo músculo estriado. Es una continuación del músculo de la faringe, pero ya es parte del esófago y es músculo estriado esquelético. Pero ya desde la parte media empieza a tener de los dos, tiene estriado y tiene músculo liso.
y en el tercio inferior ya tiene solo músculo liso. En medio de de las dos capas, de la longitudinal y de la circunferencial externa, se va a encontrar el plexo mientérico. Aquí tenemos nuevamente lo que teníamos anteriormente, la mucosa con su epitelio, su lámina propia y su muscular de la mucosa. Después está la submucosa, que es esta, la submucosa de tejido conectivo. Aquí vemos glándulas, aquí vemos tejido linfoide. Después está la muscular y nos pasamos al lado derecho. Y podemos ver que esta parte es circular y esta es longitudinal. Aquí están los paquetes que son longitudinales. En medio de los dos, aquí donde están estos cuadritos, ahí está el plexo mientérico o de Auerbach. Y por último, el esófago no tiene serosa. El esófago tiene adventicia, que es de tejido conectivo laxo. Lo separa del resto de estructuras, lógicamente, de la tráquea y de otras estructuras. Solo es tejido conectivo laxo. Hay glándulas en el esófago, glándulas mucosas, están limitadas a la lámina propia. Están solo en la parte superior y también en la parte inferior, unida, ahí donde se une el esófago al estómago. Son tubuloacinosas tortuosas y son puramente mucosas. Las glándulas de la mucosa son mucosas precisamente. En el extremo distal del esófago, el que está pegado al estómago, hay una transición abrupta, así de repente, del epitelio estratificado plano, no queratinizado, que aquí estoy señalando que es más claro, al epitelio columnar del estómago o cilíndrico simple del estómago, que se ve más rosado acá. Aquí podemos ver los dos. Del lado izquierdo tienen el esófago. Estos son los pliegues longitudinales que mencionamos. Este es el epitelio. No, del lado izquierdo tienen el estómago. Miren, ya me estoy confundiendo. Yo no dormí bien anoche, tengo sueño. Bueno, aquí de este lado izquierdo está el estómago. Del lado derecho está el esófago. Vean el espesor del epitelio. El epitelio tiene muchas capas. Aquí están las capas basales, las capas intermedias y aquí están las capas superficiales que son aplanadas, las células que se están desprendiendo. Este es el esófago, pero abruptamente cambia el epitelio a epitelio cilíndrico, que aquí pueden ver los pliegues del estómago. Este es el epitelio cilíndrico, aquí lo voy señalando. Aquí está la lámina propia, aquí hay un nódulo linfoide y aquí hay glándulas también que vamos a ver posteriormente que ya son parte del estómago, las glándulas cardíacas, porque el músculo acá forma un esfínter algo débil, pero forma un esfínter, el músculo externo que se llama esfínter del cardias. Bueno, aquí hemos concluido y en otra sesión vamos a abordar este tema que es el del estómago,